Muy, pero muy buenos días. Pero estamos en contacto en estos momentos. Bueno, entonces recontentos ustedes. Este es un Soy programa muy yo, soy especial para yo, soy yo, Anthony, que tenía el sintonizar y micrófono pasar eso. apagado. Hola, Anthony, buenos días, ¿cómo estás? Qué emoción escucharte. Muchísimas gracias a Valentina, que está aquí hasta último momento haciendo todo lo necesario para que esta transmisión nos salga muy bien. Hoy tenemos una invitada de lujo, Anthony, esta chica que ves en pantalla, Valentina Abril, que es para mí muy emocionante tenerte. El día que tú me ayudaste, Anthony, cuando estábamos haciendo la transmisión de nuestro conversatorio internacional, nos acompañó Valentina, pero tuvimos un espacio tan pequeño, Valentina, que yo creí que era insuficiente para poder explorar tu perfil y sobre todo para tener la oportunidad de entender y comprender mejor también la motivación de una mujer que ha roto barreras, que ha cruzado montañas de una manera también muy metódica, desde mi punto de vista, porque creo que en la vida, Anthony y audiencia, Valentina, Henry, eh, a veces la gente, sobre todo hoy, Valentina, le dice a uno, no, yo me voy a hacer un youtuber porque eso es así en un momentico ya, yo me hago famoso y yo recojo plata y tal. Y a veces estamos en una sociedad cada vez más inmediatista, en donde la gente piensa que sin esfuerzo uno todo lo logra como tan fácil, además porque los ejemplos a veces también están por allí, cuando la vida se hace tan fácil, tan rápida y ofrece dineros rápidos, la gente a veces desvía los caminos, pero me parece tan bonita la historia tuya, la inspiración y esa chispa a mí no deja de resonar en mi mente y de imaginar cómo fue ese primer momento de tu encuentro con lo que para ti iba a ser tu futuro y en la construcción que has hecho para llegar hasta allá. Valentina Abril, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Mujerencia, un espacio que, como lo decía al inicio Anthony, busca destacar realmente la esencia de las mujeres, la herencia que tienen, pero también la gerencia, que es esa capacidad de gerenciar la propia vida, las propias circunstancias para crear incidencia. Y tú apenas estamos viendo las luces de esa incidencia que tú comienzas a construir y que beneficia de una manera tan enorme al país y a la gente de la tierrita, porque yo creo que cada vez que una mujer lidera, muestra, incide y nos deja ver ese logro, es una inspiración y es un motor para muchas que, independiente de la edad, ven que los sueños son posibles siempre y cuando trabajemos por ello. Valentina, bienvenida y muchas gracias, porque sé que tu agenda es compleja, pero tenerte hoy estos minutitos que nos restan, pues me parece que es muy importante para nuestra comunidad. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Bacata Estéreo. Anthony, muchas gracias. Bárbara, por esta invitación también. Este espacio tan bonito para hablar de una experiencia que, como tú dices, en este mundo que vivimos de apariencias, plasticidad, inmediatez, porque se ha minimizado mucho el poder que tiene el conocimiento, ¿sí? Sí. Está bien que seamos ambiciosos en muchas cosas y en muchos proyectos de la vida, pero también hay que darse un tiempo para aprender cómo funcionan las cosas y también cómo uno puede aportar a la sociedad. Yo quiero que todos se hagan esa pregunta, no importa la edad que tengan, porque estoy aquí, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál va a ser mi aporte a mi comunidad, a mi familia, a la sociedad en general? Ese debería ser como el norte. Si es mediante ser un influencer, listo, pero que no sea esa solo la motivación del dinero. Sí, pues obviamente hay que hacer una actividad que tenga una remuneración, pues así, así funciona el sistema, pero primero que todo hay que tener un objetivo claro y también un poco de altruismo y de cómo vamos a crecer todos en sociedad y cómo tú vas a encajar como una pieza ahí para que tu comunidad pueda crecer y para que puedas incentivar a más personas, porque nosotros somos animales sociales y necesitamos de nuestras comunidades para sacar adelante proyectos. Y la ciencia es así, la ciencia es
una empresa social también. Nosotros los científicos también somos personas y también tenemos unas ciertas dinámicas en las que hay también conflictos, en las que mediante discusiones y contrastar resultados y evaluar resultados y evaluar metodologías, llegamos a conocimiento nuevo. Entonces, bueno, todo está conectado. Es cierto. Y bueno, me llama mucho la atención y lo reitero, pues de verte tan joven con este recorrido internacional. Y te quiero preguntar algo, cuando tú hablabas ahora del propósito, ¿cierto? De para qué estoy acá. Cuando tú te has preguntado esto, sé que las respuestas cambian. A mí me cambian todo el tiempo. A veces creo que tengo una inspiración y una directriz, un enfoque, pero a veces también con el tiempo y la madurez las cosas pueden cambiar en visos. Cuando tú te has planteado, Valentina, cuál es tu propósito en la vida y qué has venido o qué has querido hacer o qué quieres hacer, ¿cuál es esa respuesta que te has dado? Bueno, cuando era pequeña como que lo tenía muy claro, pero como tú dices, la vida es una evolución, es un camino y que va tomando direcciones inesperadas a veces o a veces sí como lo planeaste. Preguntarse esto en todas las edades es difícil. Es difícil, aunque cuando yo tenía 10 años, desde muy pequeña, siempre tenía una visión puesta en el universo. Mis papás siempre me han dicho, usted vive en las estrellas, ¿sí? Yo era un poco distraída, pero porque siempre estaba pensando, bueno, ¿cómo funciona esto? El día y la noche, ¿por qué el atardecer se ve rojo? Todas estas cosas, ¿por qué las plantas son verdes? Como que son preguntas que uno se hace por curiosidad, pero que después cuando las vas respondiendo, vas hallando un camino también. ¿Y a qué voy con todo esto? Que la ciencia me fue a mí arrastrando poquito a poquito. Porque yo también tengo una vena artística, esa parte no te la había contado. Mi papá es arquitecto, yo crecí entre planos y maquetas y a mí me gusta mucho dibujar, ¿sí? De hecho, en el colegio, yo tengo una amiga que es artista, ella ahorita está en Japón, ella es maestra de artes allá, y con ella hacíamos concursos de anime cuando estábamos en la primaria. Y ella pues siguió el camino artístico y yo no. Bueno, en algún momento también pensé en estudiar arquitectura, porque me encanta cómo trabaja el diseño en función de los diferentes espacios de vida, y también mi papá, que ha trabajado en muchos campos, en varios campos de la arquitectura, me interesaba mucho. Pero la ciencia y los números y cómo ver resultados y poder interpretar todo eso que tú ves, todos esos fenómenos que tú ves y poderles dar una explicación desde la matemática, desde las imágenes, desde un análisis bien riguroso, me pareció aún más excitante. Entonces, en ese momento yo dije, no, es la ciencia. Y me enfoqué mucho en la ciencia desde que terminé el colegio, bueno, toda la parte del colegio, desde que terminé, bueno, sí, empecé la universidad, después los posgrados, como que siempre estaba enfocada en especializarme, perfeccionarme, como seguir ese camino como muy lineal, pero al mismo tiempo han habido situaciones en las que yo también he tenido que desviarme un poco, parar, respirar, ¿cierto? O proyectos que no salen como uno había pensado. Y también todo esto me ha llevado a que estar lejos de mi país, nosotros en Colombia tenemos una sociedad muy particular porque somos muy resilientes ante muchas cosas que han pasado dolorosas en nuestro país y somos muy amables y somos muy solidarios, pero al mismo tiempo somos desconfiados y al mismo tiempo como que no somos organizados, somos alegres, pero al mismo tiempo nos quejamos. Entonces es como una dualidad todo el tiempo esto de ser colombiano. Pero es chévere porque hay mucha acción, o sea, la gente es muy apasionada, los colombianos somos muy apasionados y eso está bien. Entonces, toda esa pasión y el hecho de mis raíces que no las olvido, me han llevado también a buscar
otras personas, otros pares como yo, otros colegas que son astrofísicos y que desde fuera de Colombia nosotros hemos querido llevar el conocimiento a nuestro país y de pronto inspirar a las nuevas generaciones de científicos en nuestro país, porque nuestra prioridad es trabajar por nuestro país. Y si desde afuera tenemos los recursos y algunos programas que podemos hacer, pues lo hacemos. Entonces yo pertenezco a 2 asociaciones, bueno, a 3 en realidad, que les voy a contar rápidamente. Una es la Asociación CHIA, que somos colombianas haciendo investigación en astrociencias y somos un grupo de astrofísicas colombianas, ya varias con doctorado. Sí, eso fue muy sorprendente porque nos empezamos a encontrar en algunas conferencias y dijimos, bueno, debemos ser unas cuantas. Y cuando descubrimos, somos bastantes, y desde estudiantes de pregrado, maestría, doctorado, otras que ya son investigadoras en Colombia y en el mundo. Entonces hicimos una asociación en la que le estamos dando visibilidad al trabajo de todas estas colombianas que son astrofísicas. Otra asociación a la que pertenezco se llama, o pertenecí, porque ya no soy estudiante, la RECA, que es la Red de Estudiantes Colombianos de Astronomía. Y ellos tienen muchos programas y ya tienen un internship o es como una pasantía de investigación que hacen en el verano austral, en la que los chicos a distancia desde Colombia trabajan con investigadores en todo el mundo para desarrollar proyectos de investigación y tener desde el pregrado una experiencia en investigación. Y la última asociación es la National Space Society Colombia, que es una asociación de profesionales que desde la sociedad colombiana estamos impulsando las ciencias del espacio. ¿Sí? Entonces, todo esto para decir que mi pasión es trabajar por mi país con mis compatriotas. Qué bonito cuando hablas de esa conciencia y ese servicio que haces a través de la vinculación que tienes con las asociaciones, pero ¿cómo explicas tú que hayan tantas mujeres y compañeros tuyos trabajando en este tema de astrofísica? ¿Qué los ha inspirado a este tema científico y que sea un número? Yo recuerdo que hablabas de 180 y algo, era más o menos, de personas que están allí vinculadas. ¿Y por qué como estos cerebros allí, no voy a decir que fugados, pero sí reunidos, aunados en torno a una idea? ¿Qué crees tú que los ha inspirado? Entiendo la inspiración tuya, pero en lo que conoces, ¿qué ha movido a este grupo de científicos colombianos a interesarte en esta ciencia, en este arte también que es? Bueno, es un poquito paradójico que de un país tan nublado como el nuestro, que estamos en un lugar geográfico en el que hay muchas corrientes de vientos y de sistemas húmedos, no nos permiten ver el cielo. Realmente son muy pocos los cielos en los que podemos disfrutar ver, por ejemplo, en un cielo oscuro la Vía Láctea. Pero a pesar de esto, pues como te dije antes, los colombianos somos muy apasionados y hay mucha gente que se ha interesado por la astronomía, y relativamente la comunidad colombiana en astrofísica es relativamente reciente, ¿sí? Pero ya en Latinoamérica han habido otros ejemplos, por ejemplo Chile, que tienen cielos muy privilegiados y que tienen los grandes observatorios del mundo ahorita en el hemisferio sur, y México y Brasil, digamos que ya tenían una experiencia. Y como la comunidad en Colombia empezó muy pequeña y empezó poco a poco, sin embargo, en Colombia tenemos el observatorio astronómico más antiguo de Latinoamérica, y que está dentro del Palacio de Nariño, dentro del Palacio Presidencial, ahí está. Y allí nació el Observatorio Astronómico Nacional. O sea, ya una tradición bastante larga, pero hemos sido pocas personas, ¿sí? Pero digamos que las personas que han estudiado física, muchos van descubriendo su vocación más tarde. Yo la descubrí desde que era muy pequeña, que no sé si después contamos la historia, pero Bien, me encanta. Muchos de mis colegas la descubrieron estudiando física o estudiando ingenierías,
y más que astronomía solamente son en general ciencias del espacio. Ya tenemos en Colombia los primeros ingenieros aeroespaciales, entonces toda esta industria es nueva y la exploración espacial va a seguir creciendo, así que es un campo que hay que explorar, además que nuestra ubicación geográfica cerca al Ecuador favorece de pronto en el futuro tener lanzaderas espaciales. Vaya. ¿Sí? Porque desde el Ecuador es más fácil lanzar misiones, eh, cargas útiles y etcétera. Entonces, no sé si en el futuro pues podemos soñar en grande y desde la National Space Society Colombia, por ejemplo, hay varios que están impulsando la parte de política aeroespacial en Colombia para de verdad tomarnos o ponernos en la tarea de hacer esto porque somos el único país de Latinoamérica que no tiene agencia espacial. Inclusive Venezuela tiene su agencia espacial, Argentina, Chile, México, Brasil. Entonces, estamos un poquito atrasados en esa tarea, pero ahí vamos, ahí vamos. Hay la gente, hay el talento, muchos que se han formado en Colombia, que están en Colombia y muchos que estamos afuera. Pues muy interesante y un campo enorme el que muestras allí, porque creo yo, como todo, que no solamente es la curiosidad de unos profesionales empujando, sino también la voluntad política que exista para desarrollarlo. Y si tú dices que lo conoces y ves que tenemos este privilegio, digamos, de tener la ubicación que puede llegar a ser sustentable en el tiempo, pues sería una maravilla esto que estás proponiendo desde ahora y que ves con claridad desde tu profesión. Qué bonito. Y qué bonito también que puedas sumar esta visión al futuro a mediano y largo plazo en Colombia. Valentina, cuando tú comenzaste con desde muy joven, tú lo dices, que tenía ya este enfoque, pero ocurre un evento que fue dar un paseo, ¿cierto? Ir a ver los astros y te encuentras allí con uno que te impacta. Cuéntanos para quienes no pudieron estar en el conversatorio y que no de pronto no te hayan escuchado en otra charla, qué fue lo que ocurrió y cómo ese detalle de esa formación en la niñez, en la juventud, te lleva a ir buscando respuestas que te dan ahora esta certeza profesional que tienes. Bueno, gracias por ir a ese momento, hacerme ir a ese momento tan bonito de mi vida, porque yo realmente tuve una señal del cielo, literalmente, cuando estaba decidiendo cuáles eran mis gustos, porque pues, como te decía, yo estaba dividida entre la parte artística y la parte científica, y yo en 2001 tenía apenas unos 12, 13 años, pertenecí a un club de astronomía en Maloca. Y uno de los proyectos que teníamos al final del año, nos reuníamos los sábados, siempre éramos unos niños interesados en la astronomía y ahí aprendí un montón, aprendí también sobre astrofotografía y ahí fue mi primer acercamiento a la ciencia. Pero un evento muy impactante. Nosotros al final del año organizamos un campamento para ir a ver una lluvia de estrellas que se llama las Leónidas. Las lluvias de estrellas suceden porque la Tierra, en su camino alrededor del Sol, en su órbita, atraviesa ciertas zonas que son escombros que dejan cometas que cuando se acercan al Sol dejan una franja como de escombros y la Tierra pasa por ahí muy rápido. A 30.000 kilómetros por segundo es más o menos la velocidad orbital de la Tierra. Entonces, esas partículas pasan muy rápido por la atmósfera, se queman y se convierten en meteoritos, lo que nosotros vemos como estrellas fugaces. Entonces, hay esos momentos del año en el que la Tierra pasa por esas zonas de escombros, pues hay una noche o dos, un par de noches que tenemos muchas estrellas fugaces y esa es la lluvia de estrellas. Algunas de esos escombros son muy grandes, puede ser hasta del tamaño de un autobús o muy pequeños. Y esas pues van a alcanzar a ingresar en la atmósfera y se van a quemar. Entonces yo vi, y eso se llaman bólidos. Entonces yo lo que vi fue, salí a caminar por el campamento con mi mamá, mi hermana y mi papá se quedaron en la carpa. Yo quería, ya era como medianoche o 1 de la mañana, más o menos. Salimos un momento entonces con mi mamá y en el horizonte vimos un bólido y luego esta roca, este meteorito se iluminó
de un azul intenso y luego explotó y vimos un destello detrás ya de las montañas, no alcanzamos a ver la parte de la explosión, un destello verde. Entonces, ese momento fue tan impactante para mí, yo no pude dormir esa noche de la emoción. Y yo dije, Dios, yo tengo que entender por qué pasa esto. Yo quiero ser astrónoma, quiero dedicarme al estudio de los astros porque es maravilloso. Todo lo que ocurre es tan bello en el universo. Quiero poder explicar lo que es lo que pasa ahí físicamente, por qué los colores, por qué esta roca se encendió así, por qué ver que la atmósfera es un escudo que nos protege, que gracias a esa atmósfera podemos vivir en este planeta, y por qué estamos en este planeta y por qué no hay vida en otros planetas que nosotros sepamos aún, qué son los agujeros negros, qué son las estrellas, cómo funcionan, son reactores nucleares, cómo es que funcionan. O sea, todo eso me lo empecé a preguntar desde esa edad tan temprana. Y ese evento me marcó muchísimo. No, pues imagínate ese privilegio, casi tener el tablero, ¿cierto? Tu tablero es el universo, es el cielo, y tener esta oportunidad, como tú dices, casi como una guía, que yo lo veo también así cuando lo cuentas, que es como oye, te estamos aquí esperando, mira lo que te espera aquí detrás de esta atmósfera y de este cielo. Y yo te quiero preguntar algo y es, asumes un reto, creo yo también muy importante, Valentina, porque tu profesión ha estado muy dominada por la masculinidad hasta un punto. Y es ahora cuando estamos viendo mujeres trabajando. A mí me impactó y te voy a hacer una solicitud. Y es que me ayudes a llegar a tus compañeras que están en la NASA, porque de una manera u otra, como tú me explicabas, tú trabajas para la NASA, solo que estás como con una especie en momentos de ser como contratista o de entes que trabajan con NASA. Yo te quiero preguntar, en ese momento en que tú comienzas a vincularte, que es una historia muy reciente, y tenemos este mundo tan dominado en la ciencia, en la tecnología por hombres que comienzan a abanderarse, a mostrar mujeres, y encontramos 5 mujeres en la NASA, que eso para mí fue todo un hito todavía. eh, Digo, qué emoción, o sea, son colombianas, estás tú aquí, están ellas allá, vaya, sí, estamos construyendo con mujeres un área visible de Colombia en la parte intelectual y en la parte científica que es un hito, o sea, eso no existe ahorita, no existía. Entonces, ¿qué barreras, cuáles han sido los principales retos que has tenido que enfrentar, Valentina, como mujer en un mundo tradicionalmente de hombres? Bueno, esto es una realidad. Todavía no hay paridad entre hombres y mujeres en las ciencias y en las ingenierías. Es como muy marcado. En otras áreas es lo contrario. Hay áreas que están más dominadas por mujeres, pero esto ha sido históricamente, ¿no? Esto ha sido un bagaje histórico. Pero estamos empezando a cambiar eso y estamos demostrando que las mujeres tenemos la misma capacidad intelectual para interpretar datos, analizar, generar conocimiento. Lo más difícil yo creo que fue todavía para las mujeres que me antecedieron, ¿sí? Y para cada generación es un poquito menos difícil, pero sigue siendo difícil como ubicarse en el campo. Y primero, en mi época, pues no había muchos referentes femeninos. Ya hacia el final de mi carrera vine a conocer a Adriana Ocampo, Ujú. que es también científica colombiana que estuvo trabajando en NASA muchísimos años, a quien admiro profundamente. También estaba Nora Elizabeth Hoyos, que fue directora de Maloca. Pero en general en la historia solamente yo escuchaba hablar de Marie Curie, que ella hizo su ciencia aquí en París. De hecho, aquí yo estoy en París en este momento. Pero ella era polaca y bueno, ella hizo grandes avances en la física nuclear y atómica. Pero más allá de algunos nombres no tenía referentes. Al no tener referentes, entonces uno no se, como que no, inconscientemente uno no se refleja en ser científico.
Qué importante. Cosa que al final no me afectó tanto porque yo tenía el apoyo de mi familia, pero en un momento sí me empezó a hacer ruido. Cuando estaba en la universidad, yo empecé a estudiar física porque en ese momento no había la carrera de astronomía como tal. Ahorita hay un pregrado en la Universidad de Antioquia y es el único que hay por ahora en Colombia. Luego ya se han incorporado algunos programas de posgrado en astrofísica en la Universidad Nacional de Colombia, que yo sepa. Y creo que en la Antioquia también están en la implementación de posgrados. Pero esto es, como te digo, la comunidad colombiana es reciente en esta área. Pero en ciencias en general, cuando yo entré a física éramos 20 y de los 20 solo éramos 4 mujeres. Y de esas 4 mujeres al final solo nos graduamos 2. Las otras chicas se cambiaron de carrera en algún momento. Y esto me hizo mucho ruido, la verdad, porque yo no tenía muchas compañeras, ¿sí? Casi siempre estuve rodeada de mis compañeros y ellos, digamos que yo he visto también que no es solamente una cosa de que nosotras las mujeres tenemos que imponernos y que tenemos que demostrar más que sí, es cierto, pero también hemos tenido un acompañamiento, al menos desde mi campo y con los colegas con los que yo he trabajado, ellos nos han apoyado muchísimo, muchísimo. En la parte de astronomía, ellos nos han apoyado muchísimo con Chía, ¿sí? Y ellos también son bienvenidos ahí, también hemos hecho proyectos con ellos. Entonces yo creo que lo más difícil ha sido la falta de roles de género, es decir, verte reflejada o reflejado en una persona desde cierto contexto con el que tú te identificas y tú dices, ah, si esta persona llegó hasta allá, yo también puedo, ¿sí? Y aprovecho para mandar un saludo a varias partes porque mis orígenes son un poquito diversos. Mi mamá es de Málaga, Santander. Mi papá es de Bogotá, pero gran parte de su familia es del Rosal, Cundinamarca. Así que mando un gran abrazo a el Rosal, Cundinamarca y también, bueno, a Málaga, Santander. Bueno, me perdí un poquito. Yo Sí, estaba... no, está buenísimo, pero fíjate que hablábamos de esa poca paridad que todavía estamos luchando por alcanzar las mujeres en tantas áreas, pero es que en esta, el hecho de que estés allí, el hecho de que ahorita estés desde París, tomando también las riendas y el liderazgo de proyectos en tu área, nos muestra también de la capacidad. Uno no llega allí, ya se nos va acabando aquí el tiempo, pero uno no llega allí porque quiso, porque me dieron el puesto, un político me puso aquí y dijo, o yo vi la película y lo tuve. No, ¿cómo Valentina se construye esta o cualquier carrera en la que una mujer, voy a hablar específicamente de las mujeres, quieren figurar? ¿Cuál es el secreto, el camino, el tip para hacerlo? Bueno, no hay, digamos que no hay una receta como tal estándar, pero lo que yo diría es tener mucha disciplina, constancia y resiliencia, porque en el camino van a haber muchas dificultades económicas, familiares, emocionales, etcétera, etcétera. Entonces, en cada parte del camino, tener objetivos claros, ser ambiciosos, pero también basarse en el conocimiento. Cualquier área en la que ustedes se quieran desarrollar, necesitan aprender cosas y desarrollar cosas. Tengan siempre el objetivo de crear conocimiento o si se preguntan cómo funciona cada cosa del área en la que se quieren desarrollar, no importa cuál sea esa área, sean muy curiosos e investiguen. Y cada vez que hay un problema, intentar resolverlo de la mejor manera y tener varios planes de contingencia. Bueno, si no es por aquí, tal vez me voy por este otro lado, tengo un plan B, C, etcétera. Y ser muy resiliente también porque en el camino hay muchas situaciones que lo van a desmotivar a uno. O sea, no creas que siempre he tenido la motivación aquí arriba. No, han habido momentos en los que he querido tirar la toalla. Lo confieso aquí. Es duro el camino de la ciencia. Cualquier camino, cuando uno se especializa, es muy duro.
pero esos momentos en que te bajas y estás a punto de renunciar, también son los momentos en que te llega mucha inspiración y luego ya entiendes la fuente del problema y la superas. Y ya después tienes ese conocimiento para toda la vida. Tan importante, qué bonitas esas palabras, porque a mí me parece muy importante hacer conciencia en las nuevas generaciones en que nos parece que todo es tan fácil o que tenemos baja tolerancia a la frustración, porque cuando piensas que la vida es fácil y no te sale de una o no te sale a la segunda, a veces la frustración te lleva a tomar decisiones de cambiar caminos y encuentras tú gente muy valiosa en la vida que empezó por aquí, luego por acá, luego ahora está en otra carrera, luego ahora está en otro tema, emprende un negocio, pero cuando te careces de la disciplina, de la constancia y de esa palabra que tú mezclaste hoy tan importante, la resiliencia, para poder ubicarse después de cada golpe y continuar, es cuando la gente pierde el norte y termina a veces muy frustrada porque parece que nada sale bien. Entonces, ¿verdad? Muchas gracias por esa guía, esos tips por Muchas gracias. No, y otra cosa que quería decir así muy rápidamente es que realmente uno también aprende de otros. Sí. Yo que he tenido la oportunidad de viajar por varios países, aprender idiomas, hay que estar muy abierto a escuchar y también a rodearse de las personas indicadas. Como si quieres llegar a cierto objetivo, mira la persona a la que tú admiras y trata de llegar allá. Trata de contactarla. Todos estamos abiertos a hablar, todos estamos abiertos a ayudarnos y también escucha y observa cuando uno va a otros países, o incluso si no hay la posibilidad por ahora de salir a otro país, ten eso como objetivo y mira series, mira documentales de ese lugar al que quieres ir. Hay que visualizarlo, pero no solo visualizarlo, sino ir armando un plan para, bueno, yo quiero Exacto. llegar un día, no sé, a Japón. ¿Cómo voy a llegar a Japón? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo voy a conseguir los recursos? ¿Qué tengo que hacer? Qué Necesito una bonito. visa, etcétera, etcétera. Claro, porque es aterrizar el sueño y ponerle pequeñas metas que te lleven a la gran meta, es ir subiendo la escalera. Oye, de verdad, Valentina, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por el tiempo, eh, porque sé que tu agenda es muy apretada, pero que dediques tiempo para que la gente en Colombia escuche y comience a darse la oportunidad de generar nuevos espacios en diferentes áreas, porque como tú lo decías, no necesariamente tiene que ser esta, pero en lo que hagas, que lo hagas con cariño, con fervor, con enfoque, con metodología, con metas, con objetivos, tiene que llevarte, lógicamente, en el tiempo a tener éxito. Valentina, ya para despedirnos, ¿cuál es la comida colombiana que más extrañas? Ay, Dios, muchas, muchas, muchas cosas, pero a mí me encanta el ajiaco Ay, qué delicia. y el tamal santandereano. Aquí hablando de mi, de mi mezcla de culturas, esas dos yo diría que son las que más extraño. Bueno, me sumo a los dos platos, me encanta. Yo también tengo familia santandereana y me encantan los tamales Delicioso. santandereanos. Mm, eh, un olor que te recuerde Colombia. Un olor que me recuerde Colombia, el café por la mañana, pero el buen café. El buen café. Olor a café, aunque yo no puedo tomar café porque me da migraña, mis papás siempre tomaban café El en la café, mañana, el cafecito entonces que despierta. me encanta el olor a café. A mí también. Bueno, Valentina, muchísimas gracias por este espacio, por tu gentileza y espero que podamos seguir en contacto, a ver qué se nos ocurre para seguir disparando la creatividad y las ganas de nuestros compatriotas por figurar, por salir y por hacer, y especialmente de las mujeres. Para mí es un hito que estés hoy acá. Te agradezco mucho Gracias. y de verdad muchas gracias por los tips y por las palabras y por el ejemplo. Que tengas muy buena tarde para nosotras, buena mañana en Colombia. Anthony, muchísimas gracias también por este espacio. Bueno, usted muy amable, de verdad, y esperamos que, oiga, cafecito hasta ahora, delicioso. Hemos presentado para todos ustedes Mujerencia, valorando la esencia, herencia, gerencia e incidencia femenina en la sociedad. Estuvimos con la licenciada Bárbara Liz desde Málaga, España. Estaremos con todos ustedes
el próximo jueves con Mujerancia. Más Magazine AM. Anthony Herrera, al aire, en Magazine AM. Yomaira, muy buenos días. Muy buenos días, señor Anthony, ¿cómo está? Desearles a todos